Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con la maravillosa experiencia de escuchar y reflexionar sobre textos de el siempre glorioso, nunca olviden eso, siempre glorioso, el Srimad Bhagavatam, puesto que las actividades del Señor Supremo en cualquiera de sus formas y manifestaciones, junto a sus devotos puros, son siempre gloriosas. La última vez, que fue antes de ayer, porque ayer no leí ningún texto, ¿verdad? Antes de ayer habíamos concluido íbamos por la pregunta de los sabios y nos habíamos detenido en el texto que decía, o sea, donde los sabios explicaban en relación a las actividades del Señor Krishna, el Señor Supremo. Ellos decían: sus actos trascendentales son magníficos y placenteros, y los cantan grandes eruditos sabios, tales como Narada. De manera que, por favor, háblanos pues, estamos ansiosos de o, eh, escuchar sobre las aventuras que él lleva a cabo en sus diversas encarnaciones. Decíamos que esa era una cualidad peculiar también de aquellas grandes almas que se han iluminado o que reciben el nombre de grandes sabios. Hay diferentes sabios, ¿no? Pero están aquellos que son los grandes sabios o los más sabios entre todos, como Narada. Es un personaje muy citado en la literatura védica, del cual se dice que puede, por voluntad propia, completa libertad, pasar, o sea, viajar, visitar los diferentes planos de conciencia, y allí, donde quiera que él visita, simplemente siempre va con su cítara, o sea, es como un instrumento, como una guitarra, y va simplemente cantando y glorificando, o sea, narrando diferentes glorificaciones sobre las diferentes hazañas que las encarnaciones del Señor Supremo ha hecho durante el tiempo y en diferentes universos. Y entonces ese es uno de los grandes sabios clásicos. O sea, los grandes sabios de verdad, las almas que se han purificado completamente y han comprendido el conocimiento sobre la verdad absoluta o la suprema personalidad de Dios en su estado como persona o su posición como persona, simplemente siempre están ansiosos por escuchar sobre los pasatiempos del Señor Supremo. Entonces, cuando usted vea a una supuesta gran alma, cuando usted vea a un supuesto gran sabio de este tema de la espiritualidad, pero usted note o perciba que esa persona no está interesada o no está muy ansiosa, no está deseosa de escuchar hablar sobre Dios o de que le hagan preguntas relacionadas al Señor Supremo directamente, sino que se detiene en otros tipos de temáticas no asociadas al Señor Supremo. Entonces, según la literatura védica, según las grandes autoridades, uno puede por dentro, internamente, llegar a la conclusión de que esa persona no es tan así un gran sabio en ese sentido. O sea, por tanto, no es ni siquiera un maestro espiritual en ese sentido. La ansiedad, el deseo, la locura, el ansia por querer escuchar del Señor Supremo en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque aquí los grandes sabios explican algo sobre los pasatiempos del Señor Supremo. Los grandes sabios explican, dice, sus actos trascendentales. Bueno, eso se sabe que son trascendentales, o sea que no son actos comunes. En cualquiera de las manifestaciones que el Señor asuma, aun en la más simple, realiza actos siempre trascendentales. Sus actos no son de este mundo. Dice que, pero tienen una característica, o sea, son magníficos y son placenteros. No solo son deslumbrantes desde el punto de vista de lo maravilloso que son,
o sea, que asombra a cualquier entidad viviente que no sienta odio hacia él, porque los demonios, por supuesto, se tratan de no sentirse asombrados por sus actos, sino que tratan de denigrar sus actos y tratan de ellos imitar sus actos y si es posible superarlos. Esa es la mentalidad no favorable o mentalidad de asura o mentalidad demoníaca. Competir con el Señor Supremo, sentir envidia hacia Él y tratar de ocupar su lugar. Pero las personas comunes y sobre todo aquellas personas que se sienten atraídas hacia Él, ven a sus actos como maravillosos, pero también como placenteros. De los actos de la Suprema Personalidad de Dios deriva una dulzura que encanta el oído, el corazón y la mente de aquellas entidades vivientes que se están purificando y sobre todo las que están situadas en la modalidad de la bondad. O sea, hay una dulzura, ¿verdad? Hay una dulzura muy grande allí. Entonces las grandes almas siempre están deseosas o de escuchar o de narrar. O sea, el lío está que cualquier actividad que ella realiza tiene al Señor como centro real. Si recordamos eso siempre, vamos a poder identificar cuando estamos en presencia de un gran alma y cuando no estamos en presencia de un gran alma. Entonces continúa diciendo, oh sabio Suta, por favor, nárranos los pasatiempos trascendentales de las múltiples encarnaciones de la divinidad suprema. Esos auspiciosos pasatiempos y aventuras del Señor, el controlador supremo, los realizan sus poderes latentes. O sea, siguen haciendo énfasis, háblanos sobre los pasatiempos del Señor, siguen insistiendo y dicen que esos pasatiempos los realizan sus poderes interiores. O sea, ellos reafirman algo también que debemos comprender, que el Señor no realiza nada y al mismo tiempo lo realiza todo en virtud de que quien realiza todo son sus energías o sus potencias interiores y sus potencias en sentido general. Y entonces las potencias son quienes se encargan de realizar todos los actos, pero lo realizan para complacer al Señor y lo realizan como manifestación del Señor, pero al mismo tiempo el Señor, en su posición de personalidad original, se debe entender que no realiza nada. Por eso en la literatura se habla de él como inmutable, o sea, como el que no hace nada, ¿verdad? Pero sin embargo nada es hecho sin su consentimiento, o sea, sin su participación. Los sabios continúan diciendo, nosotros nunca nos cansamos de escuchar hablar sobre los pasatiempos trascendentales de la personalidad de Dios, a quien se le glorifica mediante himnos y oraciones. Aquellos que han desarrollado un gusto por las relaciones trascendentales que se tienen con Él, disfrutan de escuchar hablar de sus pasatiempos en todos los momentos. Seguimos montados en la misma idea. La idea de cómo cualidad fundamental del devoto puro de las grandes almas o de aquellas personas que están enamorándose progresivamente del Señor Supremo, lo están convirtiendo en el centro de su vida. Cada vez quieren escuchar más sobre Él, o sea, nunca se cansan. Por eso ellos dicen, nosotros nunca nos cansamos de escuchar hablar de los pasatiempos trascendentales de la personalidad de Dios. O sea, nárranos, sigue narrando, narra todo, narra. Ellos lo que querían era escuchar sobre los pasatiempos del Señor Supremo y escuchar de labios de una persona completamente entregada al Señor Supremo es una oportunidad muy difícil de encontrar. O sea, que coincidan pasatiempos reales del Señor situados en las Escrituras o relatados por grandes almas, y al mismo tiempo que esos pasatiempos sean narrados, o sea, que los podamos escuchar de labios de personas completamente entregadas al Señor, es algo muy difícil de encontrar. Por tanto, cuando se encuentra, aquel que lo encuentra solamente quiere no perder esa oportunidad, quiere escuchar. Es como alguien que le gusta un platillo muy rico, pero ese platillo es muy difícil de encontrar a alguien que lo sepa elaborar correctamente. Por tanto, cuando él encuentra a alguien que lo sabe elaborar correctamente, no se cansa de pedir el mismo platillo y pedirlo y comerlo. Con la diferencia de que esa experiencia en el mundo material, por ejemplo, la experiencia de pedir y comer es limitada,
porque se realiza a través de una maquinaria limitada, o sea, es una imitación de esa experiencia, vamos a recordar siempre. Por tanto, tiene un límite e incluso llega un momento en que hay una monotonía, pero sin embargo, la experiencia espiritual no tiene límite, es ilimitada. La misma actividad se desarrolla sin límite porque en la medida que más se desarrolla, más aumenta la dulzura y el placer que esta actividad reporta. No hay cansancio, al contrario, hay un aumento de la sed, un aumento, dame más. Mientras más, entonces más aumenta la capacidad de seguir escuchando, más aumenta el gusto, más aumenta el placer, más aumenta el arrebato, el arrebato. Es una cualidad del amor. Mientras más se ejercita el amor, más loco nos vuelve. Eso es una cualidad del amor. Entonces dice que en relación a los pasatiempos trascendentales de la personalidad de Dios, a quien se le glorifica mediante himnos y oraciones. En todas las culturas respetables existen cantos, oraciones, alabanzas para la suprema personalidad de Dios que lo glorifican desde diferentes comprensiones o desde diferentes perspectivas, pero existe una glorificación para el Señor Supremo. Entonces, si en todas las culturas existe eso, y en todas las épocas ha existido, y en todas las creaciones, y en todos los universos, y en todos los estados de conciencia, entonces significa que es realmente importante. Porque si algo está presente de una forma u otra en todos los lugares, entonces es porque ese algo tiene una importancia total o una importancia general, no es cualquier cosa. Dice que aquellos que han desarrollado un gusto por las relaciones trascendentales que se tienen con él, o sea, aquellos que han desarrollado un gusto por el estado de relacionarse con el Señor Supremo de forma consciente como persona, entonces dice que disfrutan de escuchar hablar de sus pasatiempos en todos los momentos. O sea, no se cansan. En el texto número 20 continúa diciendo el Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, junto con Balarama, o sea, el que en ese caso actuó como su hermano, eran idénticos en su forma, en su rasgo físico, con la diferencia que Krishna en ese momento su aspecto era medio negruzco y Balaram era completamente blanco. Entonces Balaram es la primera expansión de Krishna. La primera expansión de Krishna es Balaram, Baladeva. En Bala significa, hace referencia a la potencia espiritual, o sea, la fuerza espiritual. Nada se puede hacer sin fuerza espiritual. Todo necesita de una potencia y de una información para poder ser realizado, o sea, cómo se van a hacer las cosas, cómo van a funcionar, y se necesita una potencia para echar a andar eso. Entonces Balaram es esa potencia, y de Balaram se expande entonces en 4 potencias más, 4 expansiones más originalmente. Son lenguajes técnicos, pero no tienen que saberse esos nombres, que son Sankarsana, Vasudeva, Aryuna y Pradyumna. Y a partir de esas 4 expansiones es que se comienza a realizar todas las funciones en el mundo espiritual, y así después de Sankarsana, etcétera. Pero lo importante es ver a Balaram, o sea, Balaram o la potencia espiritual o la fuerza espiritual, la primera expansión que sale de Krishna, la primera rama, por decirlo así. Entonces Krishna y Balaram son glorificados como los dos hermanos en el sentido en que aparecieron juntos en Vrindavan para desarrollar los pasatiempos infantiles tan gloriosos de los cuales están enamorados los habitantes de Vrindavan y todos los devotos puros, por lo estáticos que son, por lo dulce que son. Entonces dice que el Señor Krishna, la personalidad de Dios, junto con Balaram, actuó como un ser humano común y disfrazado así realizó muchos actos sobrehumanos. O sea, en su última aparición hace 5.000 años, actuó como un ser humano común, ¿verdad? O sea, hizo todo lo que nosotros hacemos, vivió como un ser humano común, pero aún siendo un ser humano común o aparentando ser un ser humano común, desarrolló actividades que, por supuesto, no eran para nada actividades humanas.
y aquellas personas con corazón puro podían descubrir que entonces no se trataba de un ser humano común, y no se trataba ni siquiera de un semidios, y no se trataba ni siquiera de un gran sabio, no se trataba ni siquiera de un yogi con grandes poderes místicos, se trataba sin duda alguna de la suprema personalidad de Dios, que estaba teniendo la misericordiosa idea de aparecer para que pudieran intercambiar con él una relación amorosa, extática. Todos aquellos que tuvieron la suerte de participar de esos maravillosos pasatiempos. Entonces, continúa diciendo el texto número 21. Sabiendo bien que la era de Kali ya ha comenzado, estamos reunidos aquí en este sagrado hogar, en este sagrado lugar, para escuchar con todo detalle el mensaje trascendental de Dios y de esa forma realizar sacrificio. La literatura védica y las otras culturas tienen diferentes tipos de sacrificio, donde en casi todos el fuego es un elemento central, pero hay sacrificios de diferentes tipos, hay muchos mantras védicos, hay muchas ofrendas de diferentes elementos naturales, e incluso en muchos de esos sacrificios había sacrificios de animales también específicos, o sea, todo es muy complejo, pero sin embargo estos sabios se reunieron en Naimisirania para hacer un sacrificio especial. ¿En qué consistía este sacrificio especial? Ellos lo revelan aquí. Dicen que reunidos aquí, en este sagrado lugar, o sea que se han reunido para escuchar con todo detalle el mensaje trascendental de Dios y de esa forma realizar sacrificio. O sea, el sacrificio que ellos iban a realizar era a través de la escucha. Ellos iban a sacrificar su escucha, ellos iban a ofrecer. Vamos a recordar que sacrificio significa que usted ofrece algo. Usted ofrece algo para obtener un beneficio. Usted le ofrece algo a alguien, o sea, al objeto de sacrificio. En este caso, el objeto de sacrificio es el Señor Supremo. En este caso, el algo es la escucha, o sea, la actividad de sacrificio es escuchar, hablar sobre él con todo detalle, y es para complacerlo a él y para el bien de la humanidad que estaba entrando en Kali Yuga. Entonces, cuando uno se dedica, cuando uno comprende eso y se dedica con todo amor a escuchar sobre el Señor Supremo, debe entender que está haciendo un sacrificio, o sea, un acto de sacrificio, que es tan relevante, tan magnífico, incluso más magnífico que cualquier otro acto de sacrificio que dependa de elementos materiales. Fíjese. Igual que cuando usted canta, cuando usted está cantando los santos nombres, está haciendo un acto de sacrificio porque usted simplemente está ofreciendo su lengua al Señor Supremo para que la lengua baile y para que el Señor Supremo baile en su lengua, y entonces de paso usted escucha su propio canto, entonces está haciendo al mismo tiempo un sacrificio de su capacidad de escuchar. Entonces cantar los santos nombres, por eso se dice que es el sacrificio para esta era de Kali Yuga, el sacrificio perfecto, el idóneo. O sea, ofrecer tu lengua, ofrecer tus oídos, ofrecer tu mente, ofrecerte completamente al Señor Supremo mediante la glorificación de su santo nombre. Y es un sacrificio muy fácil de hacer, no se necesita encender un fuego, no se necesitan frutas, no se necesitan diferentes tipos de elementos como incienso, mirra y otras cosas más complejas, no se necesita contratar a brahmanes capacitados, no se necesitan mantras complejos, no se necesita esperar una determinada alineación de los astros o las estrellas. No se necesita recibir una capacitación especial durante no sé cuántos años, no se necesita purificarse antes, no se necesita nada. Solamente se necesita comprender la potencia que hay en el canto y comprender que el canto es el modo perfecto para hacer sacrificio u ofrenda al Señor Supremo y agradarle en esta era de Kali Yuga. Es un sacrificio accesible a todos. Nunca hubo un sacrificio tan fácil de realizar, ni al mismo tiempo que fuera tan completo. Entonces, ese es el sacrificio de los grandes sabios. Escuchar con todo detalle, escuchar con todo detalle. ¿Por qué? Porque la era de Kali ha comenzado y la única forma es escuchar sobre el Señor Supremo. Dice, nosotros creemos
haber conocido a su gracia, o sea, a Sutta Goswami, por la voluntad de la providencia, solo para que lo aceptemos como capitán del barco de aquellos que desean atravesar el peligroso océano de Kali, el cual deteriora todas las buenas cualidades de un ser humano. O sea, los sabios siempre atribuyen todo a la misericordia de Dios, o sea, a lo que llaman la providencia. Para ellos todo sucede por providencia divina. Providencia, ¿verdad? Significa aquello que viene del proveedor. Y yo recuerdo ahora San Antonio de Padua, de la tradición cristiana. San Antonio de Padua siempre hablaba de la providencia divina, siempre hacía un recordatorio a las personas y a su acompañante personal, un monje franciscano mayor, yo creo que se llamaba Elías o algo así, sobre confiar en la providencia. O sea, confía en la providencia porque fe verdadera significa que usted comprende y confía en la providencia del Señor Supremo. Porque si usted de verdad tiene fe en que el Señor es la suprema personalidad y de que todo depende de Él, entonces ¿cómo usted va a desarrollar dudas en diferentes situaciones? Fe significa que incluso usted en esas situaciones desconcertantes confía en la providencia. No que va a salir como la expectativa que usted tiene, pero sí que el Señor está allí, que el Señor no lo abandona nunca. De algún modo Él va, esa es la providencia, es confiar en la providencia. Entonces ellos dicen, nosotros estamos aquí en este bosque y creemos que es gracias a la providencia o a la voluntad de Dios que nos hemos reunido aquí y que usted haya llegado también, que usted haya participado, haya decidido participar y haya decidido venir. O sea, eso no es casualidad, eso no es simplemente por planificación, eso es la participación del Señor. Y el Señor lo ha querido hacer así para que se presente la oportunidad de que lo aceptemos a usted como capitán del barco para atravesar este océano terrible de la era de Kali Yuga, o sea, capitán del barco. Entonces los sabios, a pesar de que son duchos en muchas materias, de que son sabios, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de personas completamente instruidas, iluminadas en la verdad que contienen los Vedas, pero sin embargo aún ellos deciden aceptar al devoto puro como capitán de su barco, al devoto puro como capitán de su vida, al devoto puro como, en síntesis, como maestro espiritual para que les ayude a atravesar la terrible era de Kali que está empezando. Entonces, si esos grandes sabios aceptan al devoto puro como maestro espiritual, a Sutta Goswami en este caso, con las características ya descritas en los primeros versos que hablamos sobre cuáles son las características de un maestro espiritual según el Srimad Bhagavatam. Entonces nosotros, que no somos ni grandes ni sabios, que simplemente estamos intentando escapar un poquito del sueño, que simplemente estamos dando tumbos a lo loco, entonces nosotros con más razón tenemos que aceptar también. Tenemos que buscar y aceptar completamente una guía y tenemos que hacerlo con completa humildad y sumisión una vez hayamos decidido qué guía vamos a aceptar. Y tenemos, pero eso lo tenemos que ver como acto de la providencia divina. O sea, tenemos que comprender que es el Señor quien nos encuentra, es el Señor quien hace que nos encontremos con una guía idónea. No es nuestra voluntad, no es nuestra búsqueda, no, uno lo desea, uno lo anhela en el corazón y entonces de una forma u otra, a su debido tiempo el Señor hace que usted se cruce con, con esa guía, pero esa guía es necesaria. Entonces se dice del barco, o sea, capitán del barco, y nosotros queremos haber conocido su gracia por la voluntad de la providencia, solo para que lo aceptemos como capitán del barco de aquellos que desean atravesar el peligroso océano de Kali. El adjetivo peligroso aquí en este texto es muy, es muy importante porque menospreciamos las características de Kali Yuga. Comúnmente somos tan tontos que hablamos con arrogancia sobre nuestro poder para vencer y permanecer a salvo en medio de Kali Yuga. Nosotros
somos suficientemente duchos y entrenados para estar libres de todos los peligros de Kali Yuga. Esas son las palabras de un tonto. Cuando hablamos así, cuando pensamos así, somos tontos. Cuando pensamos que somos lo suficientemente listos como para evadir las trampas de Kali Yuga, somos tontos. Porque al minuto siguiente te descubres preocupado por una situación o preocupado por una llamada telefónica. Entonces no acabaste de decir de pensar que tú eres lo suficientemente listo para evadir las trampas de Kali Yuga, y que haces preocupado ahora entonces por una llamada telefónica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si observamos nuestra vida está siendo constantemente removida por los pequeños oleajes de Kali Yuga. No voy a hablar de los grandes, los pequeños. Los más mínimos oleajes, las más mínimas situaciones, las más mínimas corrientes, por decirlo así, submarinas, comparándola con un océano de Kali Yuga, nos mueven, y nos idiotizan, nos atrapan nuestra atención y juegan con nosotros. Entonces imagínense qué pasará cuando las grandes corrientes de Kali Yuga de verdad se muestran. No, pensar de esa manera. Yo soy un gran nadador, yo sé cómo lidiar con el océano de Kali Yuga. Tú lo que eres un gran ingreído, un gran tonto. Debes comprender eso. Lo primero que hay que comprender para avanzar espiritualmente es que somos tontos. Somos tan tontos que pensamos que no somos tontos. Señor Chaitanya Mahaprabhu, esa fue la primera enseñanza que dio. Señor Chaitanya Mahaprabhu era un gran erudito, era un gran sabio, y ya siendo un adolescente derrotó filosóficamente a todos los grandes sabios, que eran personas mayores, que nadie los había derrotado. Él los derrotó. Pero el señor Chaitanya, debido a eso, también tenía cierto orgullo. Las escrituras dicen que es muy difícil tener comprensión y no desarrollar orgullo. Entonces, imagínense el señor Chaitanya, el avatar dorado, que no solo tenía comprensión, sino que tenía la perfecta comprensión. Entonces él encontró al maestro espiritual, y cuando el maestro espiritual él le pidió una orden, una orientación para convertirla en el centro de su vida, a la orden del maestro espiritual, entonces el maestro espiritual le dijo: mira, deja de estudiar tanta filosofía, el Vedanta y estas cosas, porque tú debes comprender que no tienes capacidad para eso. Tú eres un tonto de limitada capacidad mental. Entonces, ¿para qué te dedicas a esas cosas? Mejor dedícate a glorificar, o sea, a cantar los santos nombres de la Suprema Personalidad de Dios. Señor Chaitanya asumió eso, ¿verdad? La orden de su maestro espiritual, comprendió: wow, yo soy un gran tonto, porque miren que estoy perdiendo el tiempo en algo para lo cual no tengo capacidad, entonces voy a dedicarme simplemente a glorificar. Claro, ese simplemente glorificar suena fácil, simplemente como si glorificar al Señor fuera algo muy sin importancia. Pero realmente en comprender que glorificar al Señor es la conclusión de toda la escritura, uno dice: wow, aquí está la cosa. Entonces, ¿qué hago yo perdiendo el tiempo en tantas otras cosas? Entonces el señor Chaitanya, comprendiendo eso de su gran tontería, entonces ese es el primer ejemplo que nos da el señor Chaitanya. El primer ejemplo que nos da el señor Chaitanya es que tenemos que comprendernos como grandes tontos, grandes arrogantes, grandes orgullosos, necios. Estamos cegados, ¿verdad? Y tenemos que descubrir eso, y entonces solo desde la posición de tontos es que uno puede iniciar verdadero avance espiritual. Hasta que uno no se comprenda como un tonto y tonta. Eres un tonto, yo soy un tonto, el otro es un tonto, todos somos una manada de tontos, que estamos creyendo que por nosotros mismos podemos comprender, por nosotros mismos podemos avanzar y podemos liberarnos del océano de Kali Yuga. Chaitanya Charitamrita, en el libro de Chaitanya Charitamrita, en el primer capítulo de Adi Lila, o de la primera sección de Chaitanya Charitamrita, se explica que Kali Yuga es como un océano, pero se dice que en ese océano hay cocodrilos peligrosos o caimanes peligrosos, que son los cocodrilos de las diferentes teorías. Así se dice. Fíjense, ese texto a mí me gusta mucho porque compara a las diferentes teorías con cocodrilos muy peligrosos. ¿Sabe? Un cocodrilo todo el mundo le tiene
respeto porque saben que un cocodrilo primero es carnívoro, o sea, si te atrapa cerca te va a comer porque le gusta la carne y vive de la carne. Segundo, es muy buen cazador. Tercero, si te atrapa es muy difícil que te puedas liberar de él. Y cuarto, que es un enemigo mortal para las entidades vivientes que están habitando en este mundo, o sea, al menos los que están hechos de carne, como este cuerpo de los seres humanos. Entonces compara a las diferentes teorías que iban a emerger en Kali Yuga, diferentes senderos, caminos, etcétera, etcétera, como cocodrilos en el océano. Entonces, si usted no se monta en un barco, si usted no se monta en un barco que sea un barco seguro, que esté bien dirigido, y usted trata de cruzar a nado, o sea, por sus propios medios, Kali Yuga, usted debe saber que va a ser mordido y por muchos de esos cocodrilos hasta que usted ya no pueda más. O sea, los cocodrilos de las diferentes enseñanzas, doctrinas, etcétera, etcétera, que iban a aparecer en Kali Yuga. En las escrituras védicas habla de eso, las escrituras védicas hablan de las diferentes formas en que nosotros vamos a ser engañados en Kali Yuga. Entonces también Chaitanya Charitamrita explica que todas aquellas enseñanzas o todos aquellos actos o actividades que ya que sean favorables o no favorables, o sea, no importa que sean favorables, o sea, que estén de acuerdo a las cosas bonitas, las cosas buenas o desfavorables. Dice que cualquier tipo de actividad que vaya en detrimento, o sea, que no apoye o que vaya en contra o que no incentive el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, entonces debe comprenderse que es una actividad que ha surgido de la niebla de la ignorancia. Es un texto muy fuerte, porque está diciendo que cualquier sendero, cualquier actividad, cualquier enseñanza que usted siga, si aunque sea muy altruista, muy hermosa, si esa actividad no va a favor, o sea, si no hace que crezca en usted el deseo de servicio devocional, el deseo de servicio amoroso, el deseo de servicio voluntario, o sea, servicio por amor a aquello que es lo máximo y más amoroso que existe, entonces se debe saber que esa actividad está viniendo de la niebla de la ignorancia. Niebla significa que usted está confundido, que yo estoy confundido, o sea, niebla de la ignorancia, ¿verdad? Entonces la cuestión no está en hacer o seguir actividades favorables, porque de nada sirve una actividad favorable. Sí, me reúne buen karma para mi futuro, para que mi vida mejore, para ser más próspero, ¿verdad? Pero se te va a acabar. ¿Acaso no te das cuenta que un día esto se te va a acabar? Puedes reunir todo lo que tú quieres reunir, puedes lograr el puesto social más elevado, puedes lograr el trabajo más hermoso, más cómodo, más lucrativo, la familia más organizada, puedes lograr todo lo que tú quieras, pero se te va a acabar. De hecho, mientras más logres, más vas a sufrir cuando se te acabe, porque de tanto que lograste, no vas a querer perder lo que lograste. Ay, mi familia tan bonita, ahora tengo que abandonarla porque la señora muerte viene a buscarme. Entonces nadie quiere abandonar una familia bonita. Hay gente que quieren acabarse de morir, dicen, ojalá y me muera yo porque no soporto más esta situación familiar. Pero las personas que tienen una familia hermosa, amorosa, que están disfrutando de eso, y dicen, ay, no, no, un poquito más, alárgame un poquito más la vida, ¿verdad? Pero viene, la muerte viene y entonces todo eso ya se perdió. Y en la próxima vida, sea la que tomes y en qué especie la vas a tomar, no sé, vas a tener que encontrarte con otras historias que ni sabes cuáles van a ser. Es compleja. Realmente si uno se pone a pensar en la situación de este tipo de leyes y cómo la entidad viviente está vagando por la realidad de los universos materiales, es compleja y es realmente aterrorizante. Entonces, montarse en un barco y que ese barco tenga un buen capitán, entonces eso es una garantía. Y eso es lo que los sabios están haciendo. Entonces, si los sabios están haciéndolo, entonces ¿por qué nosotros, los tontos, eh, no seguimos el ejemplo de los sabios? Hay que buscar, hay que encontrar un representante como Sutta Goswami, que sea capaz de dirigir entre tantos cocodrilos, dirigir entre tantas confusiones, dirigir incluso en medio de la niebla, dirigir con rumbo seguro el barco de nuestra existencia.
Él dice algo importante sobre Kali Yuga, porque dice que, bueno, aquellos que desean atravesar el peligroso océano de Kali, el cual deteriora todas las buenas cualidades de un ser humano. Hay un término en la química es una ciencia exacta, hay un término que es el término que se atribuye a una sustancia determinada como los ácidos, que es el término de potencia corrosiva. La potencia corrosiva o el nivel, la capacidad corrosiva, la capacidad que tienen algunas sustancias de robar electrones, o sea, de empezar a descomponer a otra sustancia. Eso pasa con los ácidos. Lo que pasa es que algunos de mayor escala y otros en menor grado. Y algunas sustancias son más resistentes a la corrosión y otros son más frágiles ante la corrosión. Pero Kali Yuga, entonces se debe entender que el espíritu de Kali Yuga, la organización, la modalidad de Kali Yuga está diseñada de una manera tal que es altamente corrosiva. Altamente corrosiva. Si en usted, en mí, en cualquier entidad viviente hay alguna cualidad que sea diferente de las magníficas cualidades de la modalidad de la bondad, entonces debes saber que Kali Yuga te va a corroer por ahí mismo. Te va a comenzar a oxidar, te va a comenzar a descomponer y tú como ser humano te vas a comenzar a desintegrar. O sea, literalmente te vas a degradar. Es lo que estamos viendo. La sociedad parece que está avanzando mucho desde el punto de vista tecnológico, pero también estamos viendo que también hay un deterioro social, o sea, un deterioro desde el punto de vista humano. Y hay una confusión creciente, aunque parece que no estamos confundidos, vamos a ver que cada vez hay mayor confusión porque cada vez hay mayor referencias en contradicción y eso significa confusión. Entonces estos sabios explican algo que a veces uno lee y pasa por alto. Ellos explican que Kali Yuga dice que tiene la capacidad de deteriorar todas las buenas cualidades de un ser humano. Mira, Kali Yuga es como un lobo hambriento que está buscando su presa para ir desmembrándola. ¿Y quién es su presa? Su presa somos todos nosotros, las entidades vivientes que estamos queriendo disfrutar de Maya y creyéndonos los señores y las señoras de Maya, ¿verdad? Entonces Kali Yuga nos deteriora. Y deterioro creciente significa lo contrario, avance espiritual. Avance espiritual significa ir deteniendo ese deterioro, ir volviéndolo reversible, ir en otra dirección. En vez de deteriorarte, a irte mejorando, irte construyendo, irte transformando de manera favorable. Eso es lo que significa el conocimiento. Conocimiento significa cómo, de qué forma yo puedo existir, de qué forma puedo comprender las cosas, que me sirva para entonces yo progresar, pero de verdad, progresar en el sentido correcto y no progresar en el sentido ilusorio. Progreso real significa irme acercando hacia mi meta original y mi meta original significa volver hacia mi punto de partida y mi punto de partida significa reubicarme en la suprema personalidad de Dios porque yo soy un átomo, soy un simple átomo espiritual de aquello que es el conjunto de átomos y de aquel que es el dueño de todos esos átomos. Yo soy un átomo, es como la célula de un cuerpo. Usted tiene un cuerpo material formado por células, no hay nada en su cuerpo que no esté formado por células. Algunas partes ya tienen células muertas como el cabello o las uñas, que son células queratinizadas, ya están completamente muertas, pero el resto del cuerpo que se mueve constantemente, se reproduce, sana, cicatriza, son células vivas. Imagínense que usted es eso, una célula. Es lo mismo, usted es un átomo espiritual del Señor Supremo. Entonces la posición de la célula, ¿dónde es? En el cuerpo. Se mantiene viva y allí cumple sus funciones. La posición del átomo, ¿dónde es? En el agregado total de átomos, en el cuerpo del Señor Supremo. Y desde allí cumple sus funciones. ¿Para quién cumple sus funciones? Para el cuerpo. Revise, piense en eso. Su cuerpo humano tiene varios órganos, tiene varias estructuras. Usted conoce o pregúntele a un médico si él conoce alguna estructura del cuerpo humano que exista para beneficio de ella misma. O sea, el hígado, por ejemplo.
no existe para beneficio de él mismo. El hígado no existe para él. O sea, todas las funciones que él hace no son para su beneficio, son para beneficio del sistema completo. El corazón no existe para su propio beneficio, los riñones no existen para su propio beneficio, la vesícula biliar no existe para su propio beneficio, el páncreas no existe para su propio beneficio, los pulmones no existen, o sea, no hacen el proceso de intercambio del aire, oxígeno para su propio beneficio. Las piernas no caminan para su propio beneficio, las manos no agarran para su propio beneficio, los ojos no miran para su propio beneficio. Todo es para el beneficio del cuerpo, pero en verdad no es ni para el beneficio del cuerpo, es para el beneficio de aquel que está habitando el cuerpo, ¿verdad? El beneficio, el último, quien realiza todas esas actividades, quien se está viviendo todas esas experiencias, es aquel que está dirigiendo el cuerpo. Por eso Krishna dice en Bhagavad Gita, la entidad viviente se encuentra sentada como un chofer, ¿verdad? En una maquinaria hecha de energía material. Entonces quiere decir que cada parte de este cuerpo en verdad está tributando primero al todo, o sea, al cuerpo, que no es más que la unidad de todas las otras partes, y está tributando por detrás de todo eso a aquel que está dirigiendo el cuerpo. Entonces esa es la función de la parte, ser átomo significa eso, comprender eso, integrarte. Si te separas y ahora tú coges tu hígado y lo sacas y lo colocas encima de la mesa, ¿no? Para que el hígado haga todas sus funciones y el hígado deja de funcionar, tu órgano muere porque deja de estar conectado al cuerpo. Entonces, si acaso él vive algo de que sigue vivo, es un sueño. Él en su desfallecimiento sueña que está vivo y que él es un gran cuerpo y que él es esto y que él es aquello, ¿verdad? Eso se llama maya, ilusión. Entonces nosotros átomos espirituales al separarnos del Señor de forma consciente, o sea, perder la conciencia del Señor, estamos desfalleciendo porque nuestra potencia es tan mínima. Pero entonces en esa mínima potencia lo que hacemos, así moribundos, es soñar. Soñar que somos una gran criatura, soñar que estamos gozando de esto, soñar que estamos gozando de aquello. Ilusión, ¿sabes? Tienes dos formas de despertar, o despiertas a la fuerza cuando la muerte te captura y te lleve a otro y a otro y a otro cuerpo, o simplemente despiertas gracias al conocimiento y a la asociación con átomos que permanecen completamente integrados al Señor. Son las grandes almas que permanecen completamente integradas al Señor, tributando al cuerpo y tributando sobre todo al dueño del cuerpo. Porque el cuerpo es como la energía espiritual y el dueño del cuerpo es la suprema personalidad de Dios. Y entonces los sabios terminan diciendo, como Sri Krishna o el Señor Krishna, la verdad absoluta, el amo de todos los poderes místicos, ha partido hacia su morada propia. Por favor, dinos ahora a quién han ido los principios religiosos en busca de refugio. El Señor Krishna ya había partido cuando estos sabios estaban reunidos en Naimisiranya. Cuando el Señor Krishna estaba aquí, era el defensor del Dharma, puso todo en su lugar, pero al él partir, entonces los grandes sabios quieren saber ahora quién es el representante del Dharma. Ahora dinos a quién ha acudido las cualidades dármicas para buscar refugio en ella. Aquí hay algo importante porque el texto señala, primero dice que al Señor Krishna y lo señala como la verdad absoluta. Eso es importante, o sea, el Señor Supremo, por tanto, no hay duda. Lo señala como amo de todos los poderes místicos, Yogeshwara. Es uno de los nombres de Krishna y del Señor Supremo. Mucha gente quiere poderes místicos y hacen entrenamientos para esto y para aquello. Sin embargo, el devoto no quiere nada de eso, pero sin embargo, para diferentes actividades o misiones los recibe sin hacer entrenamiento. Porque el dueño de los poderes místicos decide otorgarle un poder místico para el servicio que necesita realizar. Así es la relación entre Krishna y su devoto. Y sigue diciendo, o sea, que ha partido hacia su propia morada. El Señor tiene una morada propia. Hay un plan original, Entonces allí terminan las primeras preguntas de estos sabios. A partir de mañana entonces vamos a comenzar con las respuestas que Sutta Goswami comienza a decir. O sea, vamos a comenzar con la narración real ya de las historias de Srimad Bhagavatam.
Entonces son tantas cosas. Si usted oye los audios varias veces, se va a percatar que hay muchos detalles de los cuales comentamos que a veces no nos percatamos, pero después cuando uno los vuelve a oír, dice, ah, caramba, mira esta idea, se me escapó, ¿verdad? Hay que reflexionar, pero sobre todo hay que sintetizar nuestra vida, tenemos que simplificar. Simplifique su práctica. Su práctica debe de irse simplificando hasta el punto de que se reúna en lo relacionado a una relación o al cultivo, una relación con el Señor Supremo. A través de la meditación, a través de la oración, a través del ayuno, a través de lo que usted quiera, pero siempre que sea en función del Señor Supremo, de mejorar su atención hacia el Señor, hacia el Señor Supremo. Vimos que los grandes sabios, las grandes almas se identifican porque siempre están deseosos de escuchar sobre el Señor o de servir al Señor o de hablar sobre el Señor. Se identifican porque sienten gran compasión. Y hemos visto, en los audios están. Entonces mañana comenzamos el capítulo 2 de Srimad Bhagavatam en su primer canto. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, que lata fuerte en nuestro corazón, que seamos capaces de sentir deseo de meditar en el Señor, deseo de meditar en alguna de sus palabras, en alguno de estos textos, en algunos fragmentos, el que más nos llame la atención, meditar constantemente en su santo nombre y anhelar un encuentro personal con el Señor. Hare Krishna, buen día, estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,